buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al webinar de Alumina. Mi nombre es Gabriel Cubillo, yo soy el director de la gestión del conocimiento en Alumina. De nuevo, muy bienvenidos a todos. Antes de comenzar y antes de contarles el tema, quisiera darles las instrucciones de nuestro webinar como todas las semanas. Ustedes pueden hacer sus preguntas en cualquier momento a través de la barra que aparece en la parte derecha de sus pantallas, que es la sección de preguntas y respuestas. Nosotros, al final de la conversación, al final de la presentación, resolveremos todas las dudas. Así que pueden hacerlas en cualquier momento y trataremos de contestar todas las dudas. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, Alumina Arquitectura, en donde ustedes podrán encontrar información relevante acerca del mercado, acerca del diseño, de la arquitectura, tendencias, proyectos recientes y digamos que constantemente estamos publicando información allí. Les recomendamos suscribirse, activar la campanita para que cada vez que carguemos un contenido, ustedes podrán acceder a él inmediatamente. Este webinar que vamos a tener el día de hoy también va a quedar guardado dentro de nuestra página en YouTube, que es Alumina Arquitectura, así que podrán verlo nuevamente si quedan dudas o preguntas. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Alumina Arquitectura en Instagram, y tenemos nuestra página en LinkedIn, que es Alumina SA. Muy bienvenidos a que nos visiten. También estamos publicando constantemente información relevante para la industria de la construcción, para todas las industrias que atendemos a través de nuestro portafolio de productos. Estamos muy agradecidos nuevamente con ustedes por haberse conectado. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta mucho a los arquitectos, diseñadores, especificadores en Bogotá, que es el plan del ordenamiento territorial. Vamos a tener el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá y los aportes y las recomendaciones que ellos hicieron en este proceso, digamos, de transformación que está teniendo el plan de ordenamiento territorial. Vamos a tener ese tema el día de hoy. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, quiero hablarles un poco de Alumina. Alumina la podrán reconocer ustedes del mercado como el transformador de aluminio, quien inició la transformación del aluminio en Colombia. Fuimos los primeros, los pioneros, y seguimos siendo los líderes del mercado. Desde el principio hemos sido los líderes del mercado. Pero ya no solo transformamos aluminio en perfiles y láminas, sino que además de esto hemos decidido desarrollar soluciones innovadoras para cada una de las industrias que atendemos, en este caso la industria de la construcción. Desarrollamos soluciones adaptadas a las necesidades actuales de la industria de la construcción. Estamos ubicados en Colombia, nuestras dos plantas de producción, una está en Cali, otra está en Medellín. Tenemos un centro de distribución en Barranquilla, tenemos oficinas comerciales en Bogotá, Cali, Medellín, en Quito, en Ecuador, en Miami, y a través de estas oficinas comerciales y este centro de producción atendemos todo el mercado de Colombia, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, como pueden ver en el mapa en este momento. Para ahora sí entregar el tema, quisiera presentar a Ana María Henao. Ana María es arquitecta con una maestría en planeación urbana y regional de la Universidad Javeriana. Tiene un máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid y además es especialista en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia y en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia. Ana María cuenta con un reconocimiento y experiencia en el sector público y privado, en formulación de propuestas de política pública, en temas de ordenamiento territorial, en renovación urbana y de norma urbana también. Hoy en día trabaja en la Cámara de Comercio de Bogotá como coordinadora de ordenamiento territorial en la especialización de Derecho Urbano y en la especialización de Derecho Urbano de la Universidad del Rosario de Bogotá y en otras ciudades del país como Bucaramanga, Pereira, Cartagena y Cali. Trabaja como docente en las asignaturas de renovación urbana. Ana María, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por estar aquí. Te pido por favor si puedes compartir ahora tu pantalla. Dame un segundo que estoy en esto.
No te preocupes, no te preocupes. Me dice que hay algo que no me la deja compartir. ¿Es así? Ya está compartiéndose. Puedes ponerla en modo presentación y listo. Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias por esta invitación. En nombre de nuestro presidente Nicolás Uribe, nuestra junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues les damos la más cordial bienvenida a este webinar. El objetivo, como bien lo mencionabas, Gabriel, es presentar los aportes que la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido realizando desde hace 4 años en este proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Y pues digamos que en ese sentido, pues el objetivo de este espacio es compartir con ustedes un poco todo ese proceso que hemos venido adelantando desde hace varios años. Entonces, si quieres, comenzamos un poco acá para ponernos en sintonía frente a este tema. Básicamente, el plan de ordenamiento territorial, pues es un instrumento a través de una carta de navegación, a través del cual se definen los objetivos, las políticas, las directrices, las estrategias, los proyectos que van a orientar el plan de ordenamiento territorial, que básicamente lo que busca es orientar la inversión pública, definir dónde se van a localizar los colegios, dónde se van a localizar los parques, dónde se van a localizar los equipamientos de salud, las clínicas y por supuesto que regula la inversión privada definiendo, digámosle, a los predios privados qué condiciones necesita para su desarrollo, tanto en usos del suelo como en aislamientos, como en retrocesos frente al espacio público, ante jardines, etcétera, etcétera. Un poco el objetivo, digamos, de este instrumento para los próximos 12 años de la ciudad es generar esa carta de navegación que permita desarrollar los proyectos en la ciudad de todo tipo, tanto público como privados. Los planes de ordenamiento territorial, según la ley, debe ser un producto de una participación efectiva en todo su proceso y ya lo vamos a ver más adelante. Y la idea, digamos, es que este sea un instrumento que sea denominado de largo plazo y que sea un instrumento que permita que con los planes de desarrollo logre generarse las inversiones de esta planeación de largo plazo que tienen las ciudades. Básicamente los componentes que tiene un plan de ordenamiento son 3. Uno, un componente general, que ese componente es de largo plazo y allí se identifica todo lo que son las áreas de preservación y conservación ambiental, todo lo que tiene que ver con amenazas y riesgos, el tema de patrimonio urbanístico, arquitectónico, arqueológico, la clasificación del suelo, suelo urbano, suelo rural, suelo de expansión, entre otros. Un componente urbano que básicamente, y un componente rural, que estos componentes son básicamente de corto y mediano plazo. ¿Esto qué significa? Que son de 4 y 8 años para su revisión y el que es componente general para su revisión es de 12 años. Y digamos, Bogotá ya cumplió con ese proceso, con ese tiempo y por lo tanto desde el 2016 la administración distrital viene adelantando todo este proceso de formulación de un nuevo plan de ordenamiento territorial, el cual fue aprobado a través del decreto 619 del 2000, luego fue modificado a través del decreto 469 del 2003 y hay un decreto que es el decreto 190 del 2004 que lo que hace es compilar estos dos decretos y permite, digamos, generar esas condiciones, lineamientos, estrategias y proyectos de largo plazo para la ciudad. Entonces, continuando con el componente urbano, básicamente este establece cuáles son las normas urbanísticas, los tratamientos, las condiciones para hacer actuaciones sobre el territorio, cómo va a ser la ocupación y cuáles son esos usos del suelo que son tan importantes para el desarrollo empresarial, cuál va a ser esa infraestructura vial y de transporte y de servicios públicos que va a tener la ciudad,
cuáles son los equipamientos, dónde se va a localizar la vivienda y cuáles van a ser esos instrumentos de gestión y de financiación que van a permitir ese desarrollo en la ciudad. Posteriormente, pues también contiene el componente rural, que contiene básicamente las áreas de protección y conservación ubicadas sobre este territorio, cuáles van a ser esas áreas de producción agropecuaria y ganadera y de explotación de recursos naturales en caso de que se dé, cuáles son esos elementos de patrimonio cultural, cuáles son esos elementos de amenaza y riesgos que debemos, a los cuales debemos ponerle atención y generar acciones que mitiguen esos riesgos y esas amenazas. También establece cuáles son los suelos urbanos, dónde se van a localizar las viviendas campestres, dónde están los asentamientos poblados, dónde se van a localizar los equipamientos para ese componente rural y, por supuesto, esa infraestructura vial que permite esa articulación entre lo urbano y lo rural. Y todo esto lo que genera es un modelo de cómo voy a ocupar el territorio y, por supuesto, todo esto soportado en una cartografía y en un plan de ejecución que me establece cuáles son esos proyectos de corto, mediano y largo plazo que se van a ejecutar y donde los planes de desarrollo deben articularse para plantear desde allí los presupuestos que se requieren para la construcción de estos proyectos. Frente a las etapas y los tiempos, básicamente el plan de ordenamiento territorial actualmente se encuentra en una etapa de formulación, ya finalizó la etapa de revisión y de diagnóstico, de los cuales les voy a comentar más adelante cuáles fueron las recomendaciones que hicimos desde la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con Pro Bogotá y Camacol Bogotá Cundinamarca. Luego tenemos un proceso de concertación, que es cuando se presenta a la CAR la propuesta del plan de ordenamiento territorial, al Consejo Territorial de Planeación, que es la instancia de participación que fue creada a través de la Ley 388, y se hace toda una consulta democrática en el marco de este proceso. Posteriormente hay una etapa de aprobación que básicamente es la presentación del alcalde de esa propuesta de plan de ordenamiento territorial al Consejo, todo ese proceso de debate y de aportes desde nuestros concejales a este instrumento de planeación para los próximos 12 años y, por supuesto, ese proceso de adopción a través de un decreto o acuerdo que se realiza en el marco de este proceso. Adicionalmente, en el marco de esto, ¿qué es lo que ha aportado la Cámara de Comercio? Desde el 2016 nosotros iniciamos aplicando una encuesta a 1.508 empresarios de la ciudad, preguntándoles un poco cuáles eran esas problemáticas que sus empresas estaban presentando en términos territoriales. Y básicamente allí nos señalaron que era importante la seguridad en el sector, la infraestructura para la movilidad, el tema de la ocupación del espacio público por ventas informales, los medios de transporte con relación a la frecuencia de las rutas y, por supuesto, la dificultad en el manejo y la accesibilidad de la carga en la ciudad. Entre el 2017 y 2019 implementamos una estrategia de participación empresarial y allí básicamente contamos con la participación de 450 empresarios de los diferentes sectores económicos. También participaron entidades de los 3 niveles de gobierno, también la academia, y allí, digamos, formularon una serie de recomendaciones que contribuyeron, digamos, a hacer unos aportes a los documentos elaborados por la Cámara. También hicimos en el marco de la Comisión Regional de Competitividad, realizamos unas mesas de trabajo por las áreas de especialización inteligente, que básicamente es esa vocación productiva que se acordó en el marco en la ciudad y la región, digamos, hacia dónde debíamos nosotros avanzar frente al desarrollo económico de la ciudad y la región. Y
allí, digamos, se hicieron también una serie de recomendaciones. Y, por supuesto, hicimos unos talleres con nuestras iniciativas de clúster, con nuestras filiales, la Corporación Ambiental Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Agencia de Promoción de Inversión de Bogotá, Invest in Bogotá, y allí, digamos, también nuestros empresarios hicieron una serie de recomendaciones y propuestas para esa revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, elaboramos un video explicativo para que nuestros empresarios conocieran la importancia de participar en este proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, y ya en el chat les compartirán ese video para que ustedes puedan verlo en otro momento. Con base en esto, nosotros también elaboramos una serie de estudios. Hicimos un estudio que se llamaba la espacialización de la estrategia de especialización inteligente. Esto se realizó en alianza con la Gobernación de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Facatativá, la Universidad del Rosario, la Secretaría Distrital de Planeación y, por supuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Esto qué significa? Esto era un poco identificar dónde estaban localizadas las empresas de esa vocación productiva a la que le habíamos apostado basada en innovación en el marco de una alianza entre Bogotá y Cundinamarca. Adicionalmente, hicimos un estudio sobre identificar cuáles son esos requerimientos territoriales que demanda el desarrollo económico local, esto con énfasis en algunos criterios para la mezcla de usos en el territorio, esto con base en ese compromiso que firmó el Gobierno Nacional con otros 196 países del mundo en Hábitat 3 en Quito en el 2016. Adicionalmente, una propuesta en materia de logística, principalmente urbana y articulada, digamos, con la región. Esto lo hicimos en el marco de la Unidad Logística Regional. Hoy, básicamente, lo estamos trabajando a través de la Alianza Logística Regional, cómo buscar soluciones y acciones para avanzar, para facilitar la logística y la distribución de cargas y mercancías en la ciudad. Adicionalmente, hicimos otro estudio que era básicamente cuál era el enfoque económico y cuáles eran los aspectos que debía contemplar esa formulación del plan de ordenamiento territorial desde las diferentes escalas, desde una escala global, desde una escala urbana y de una escala regional. Asimismo, elaboramos un documento de propuestas sobre incentivos normativos, instrumentos de gestión y financiación que facilitaran y promovieran la localización de actividades económicas en la ciudad y, por supuesto, unas propuestas al componente económico con énfasis en la estrategia de especialización inteligente para Bogotá y para la región. Con base en todos estos insumos, en esos talleres, en esos espacios de participación y en esos estudios que les mencioné hace un momento, pues elaboramos un documento que se llamó Lineamientos para la Visión Económica del POT de Bogotá. Esas básicamente fueron unas recomendaciones, eran las recomendaciones de la Cámara y fueron entregadas al secretario de Planeación el 20 de diciembre del 2017. Posteriormente hicimos en alianza con Bogotá Cómo Vamos y la Universidad Javeriana un documento de propuestas al POT para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Este fue un documento entregado al secretario de Planeación Distrital el 6 de abril de 2018. Una vez la ciudad entrega su propuesta a la CAR del Plan de Ordenamiento Territorial, la Cámara inicia todo un proceso de revisión de ese documento y entregamos nuestras recomendaciones y propuestas del sector empresarial el 20 de mayo del 2019. Posteriormente, elaboramos en alianza con Bogotá Cómo Vamos, FENAL, con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Universidad Javeriana, CONET Bogotá Región y la Veeduría Distrital, un documento de recomendaciones a ese proyecto de acuerdo presentado por Bogotá a la CAR y entregamos ese documento al secretario de Planeación el 29 de abril del 2019 y por supuesto hacemos una serie de recomendaciones
a la versión del POD entregada por la Secretaría Distrital de Planeación al Consejo Territorial de Planeación. Digamos que es esa instancia máxima de participación en este instrumento. ¿Cuáles fueron nuestras recomendaciones? Básicamente una muy importante, y es la competitividad como un eje estructurante del plan de ordenamiento territorial, y básicamente esa propuesta contiene o plantea una competitividad desde 3 escalas. La competitividad global, que es la que integra todas esas nuevas tendencias de cambios tecnológicos, de innovación, de redes, de mejorar las condiciones de calidad de vida y basadas, digamos, en toda una agenda de sostenibilidad que se tiene. Y donde la Cámara también ha venido participando y trabajando de manera conjunta con nuestros empresarios. Adicionalmente, una competitividad urbana y regional que está basada en la movilidad, en generar unas estructuras que permitan esa conectividad, que permitan nuevos usos, basados en esa vocación productiva de la estrategia de especialización inteligente, y por supuesto una competitividad meso que está más enfocada en el tema de los barrios, y es cómo facilitar a las MIPYMES la mezcla de usos, facilitar la localización de estas empresas en el territorio, facilitar la ampliación de las infraestructuras de aquellas empresas que ya están localizadas en ese territorio, y por supuesto promover el desarrollo productivo en los municipios. Y principalmente para el caso de Bogotá, en nuestra ciudad. Y para ello, ¿qué necesitamos? Una claridad normativa que es fundamental para la localización y la gestión de la actividad productiva, una infraestructura y una plataforma de servicios que ayuden a la competitividad y hoy a la reactivación económica de la ciudad y la región. Y en el marco de esa reactivación económica, el desarrollo empresarial actual y futuro requieren de acciones concretas, de una normatividad clara, flexible y sostenible en el territorio. Y por supuesto, con estabilidad jurídica y con normas claras y de largo plazo. Cuando yo hablo de la vocación productiva y de la estrategia de especialización inteligente, me refiero a 5 áreas de especialización a las que acordamos, en las que nos íbamos a enfocar. Una, relacionada con Bogotá Región Creativa, que allí contiene todo lo que es música como potenciadora de la economía naranja, soluciones de software, creación de contenidos en español, diseño sostenible. 2, la de Biopolo, enfocada a alimentos funcionales y naturales, biocosméticas, servicios avanzados en salud y farmacogenética. Servicios empresariales como esa tercera área donde vamos a tener allí las finanzas 4.0, los servicios de extensionismo para las MIPYME, los servicios profesionales especializados. Una cuarta que es el COP de conocimiento avanzado, que está basado en innovación en la educación, en educación terciaria pertinente, en los servicios de investigación e innovación, y en una quinta que la llamábamos ciudad-región sostenible, donde están enfocadas las actividades económicas de los ecosistemas del río Bogotá y sus afluentes, de economía naranja, de construcción sostenible y, por supuesto, del transporte inteligente. Cuando hacemos esa territorialización o esa espacialización de esa estrategia de especialización, identificamos que en las 5 áreas de especialización, la concentración empresarial se presenta principalmente en 8 localidades de la ciudad. Entonces, allí es donde nace otra de nuestras recomendaciones, y es la necesidad de generar un equilibrio en la ciudad para que muchas de las empresas enfocadas en esas áreas de especialización inteligente se localicen en otros territorios, de tal forma que la población no tenga toda que trasladarse del suroriente y occidente de la ciudad hacia esta zona oriental de la ciudad, que es la zona más que mayor tráfico presenta en la ciudad. También algunas áreas de oportunidad, como son el centro, principalmente en esa centralidad del distrito Bronx, enfocada en industrias creativas y culturales, o la zona del anillo de innovación en el entorno de Corferias, donde actualmente construimos nuestro centro de convenciones Ágora Bogotá, o el entorno del aeropuerto El Dorado, después de un proceso de ampliación y modernización de dicha operación, de dicho aeropuerto.
y unas áreas de oportunidad que están relacionadas con los corredores de transporte, la primera línea del metro, las nuevas troncales de Transmilenio y, por supuesto, el Regiotran de Occidente, del norte y del sur que van a estar, digamos, o que están en proceso de estructuración y de estudio por parte del gobierno distrital y del gobierno departamental. Y a partir de allí, ¿cuáles fueron nuestras recomendaciones? Es que el POT debe fortalecer la relación del territorio y la economía. Por lo anterior, es necesario incorporar la competitividad como ese eje estratégico y estructurante del plan de ordenamiento territorial, y para ello es necesario desarrollar instrumentos e incentivos que faciliten la localización de esas actividades económicas con énfasis en las áreas y los nichos de especialización inteligente. También la necesidad de promover la mezcla de usos en el territorio con el fin de ajustar las normas a la realidad económica de la ciudad y facilitar la ampliación de las infraestructuras de nuestras empresas ya localizadas o existentes en esos territorios, y por supuesto que incentive la localización de nuevas actividades económicas en el territorio. Definir un marco normativo que regule las condiciones de mitigación de impactos derivados de esa mezcla de usos, establecer mecanismos y reglas claras de juego y estables en el tiempo para actuar en el territorio, de manera que nos permitan retener la inversión ya generada en la ciudad y atraer nueva inversión a la ciudad. Y avanzar en una simplificación normativa, fijar unos plazos para la reglamentación del POT y agilizar los trámites y permisos para facilitar el desarrollo de la actividad empresarial. Como otras recomendaciones, también planteamos el generar condiciones para que el desarrollo empresarial responda a esas necesidades actuales que presentan, por lo tanto, esa mezcla de uso basado en esos soportes urbanos que debe tener la ciudad, pues se vuelven fundamental. No nos ganamos nada con que nos generen mezcla de usos con una densificación si no contamos con los soportes de servicios públicos y de infraestructura que son necesarias, digamos, para el desarrollo empresarial. Adicionalmente, el POT debe partir de proyectos estratégicos que en ese momento se estaban desarrollando en la ciudad, como era el Distrito Bronx, como es Ágora Bogotá y Corferias en el Anillo de Innovación, y por supuesto todo el tema del desarrollo del entorno en el aeropuerto El Dorado. Y también en estos corredores de transporte, como la primera línea del metro, como el Regiotran y como las troncales, que deben verse como áreas de oportunidad para la transformación de ese entorno y como transformación urbana. También es importante que en esas reglamentaciones posteriores se establezcan tiempos y responsables y se articulen entre sí para evitar, digamos, contradicciones en el marco de estos instrumentos y así facilitar su desarrollo en la ciudad. Y, por supuesto, crear incentivos para la participación del sector privado en proyectos urbanos para la transformación de la ciudad. ¿En qué escenarios participamos? Tuvimos una primera reunión con planeación presentando nuestros comentarios a ese proyecto de acuerdo que presentaron a la CAR. Participamos en el comité intergremial presentando también nuestros comentarios a ese proyecto de acuerdo que aportara, digamos, al POT de Bogotá. Participamos en diferentes foros con la Universidad del Rosario, con la Universidad Distrital. También participamos en el Cabildo Abierto que fue promovido por el Consejo de Bogotá, y también participamos en el Consejo Territorial de Planeación llevando, digamos, nuestras recomendaciones y nuestras propuestas para que contribuyan al sector empresarial. Finalizando la administración de Peñalosa y llegando la nueva alcaldesa, allí se constituyó una comisión ciudadana del POT donde participan 12 representantes. La Cámara de Comercio está allí, así como Pro-Bogotá, como la Gobernación, como representantes de los pactos programáticos ambientales, las universidades de los Andes, la Universidad Nacional. También está Camacol participando allí, Pro-Bogotá, el Gobierno Nacional,
Y en el marco de esta comisión hemos venido formulando una serie de recomendaciones a estos 6 temas que la alcaldesa nos pidió que trabajáramos en el marco de la formulación del POT. 1, el tema regional, que está orientado a esa articulación regional para el ordenamiento territorial. 2, recuperar el carácter de la estructura ecológica principal como principal y base del ordenamiento de Bogotá y la región. En el tema de población, pues las proyecciones de población deben estar ajustadas a las cifras del DANE y establecer unas metodologías claras que permitan establecer cuáles son esas necesidades de suelo, de vivienda y de tamaño de hogares que se requieren. Y allí, digamos, nosotros hemos hecho énfasis en la necesidad de no solamente proyectar viviendas, sino también de proyectar equipamientos y actividades económicas que permitan generar empleo para esta población que está, digamos, en la ciudad y que va a llegar en la ciudad en los próximos 12 años. En el tema de movilidad, la alcaldesa planteó que el metro y el modo férreo regional van a ser esos ejes estructuradores de la movilidad de Bogotá y la región. Una revitalización urbana, ella lo planteaba como menos renovación urbana de grandes áreas y más revitalización con un proceso de participación ciudadana y, por supuesto, toda la territorialización de la economía del cuidado y de los derechos de la mujer a la ciudad en la escala urbana y rural. Adicionalmente, la administración nos ha presentado el balance del diagnóstico en el marco de esa comisión ciudadana, pero también en el marco de una mesa de gremios donde nosotros también participamos y básicamente establece para el tema regional que no hay una articulación regional en la ocupación de los suelos de la sabana, los municipios no han incluido el PONCA con esta propuesta de ajuste del plan de ordenamiento territorial. Se ha perdido suelos de riqueza agrológica, no se incorporaron o no se incluyeron en la formulación del POT pasado los hechos regionales. Frente a la estructura ecológica principal, pues señala el diagnóstico que ha hecho la ciudad que persiste la ocupación de suelos de protección por riesgo, que en el POT del 2019 o en esa propuesta del 2019 la estructura ecológica se degradaba a una estructura ambiental y de espacio público, que se formularon proyectos de urbanización sobre componentes de la estructura ecológica principal como Ciudad Río, Lagos de Torca, y que quedó condicionada a la sustracción de la urbanización de la reserva Thomas van der Hamen. Frente a los temas de población, ese diagnóstico de la ciudad plantea que las proyecciones de población son supuestos y requieren son unas cifras ajustadas a las expedidas por el DANE, que el ajuste a estas cifras ajustarán, digamos, la necesidad de vivienda, servicios, habilitación de suelo para los próximos 12 años. Adicionalmente, que en el estudio preliminar se encuentran posibles fallos metodológicos del cálculo de proyecciones de población. En el tema de movilidad, básicamente que el sistema de transporte estaba asociado a Transmilenio, que no se mencionaba o no se incorporó la extensión de la primera línea del metro y que esta iba hacia el norte de Bogotá. Adicionalmente, que el componente férreo regional no se articulaba con el sistema de movilidad de la ciudad. En el tema de revitalización, que se planteaban grandes áreas de renovación urbana en modalidad de redesarrollo, que no se adelantó una participación adecuada de la ciudadanía en el marco de esas decisiones, que la renovación está asociada a que en la renovación asociada a los corredores de transporte no se formularon instrumentos para la recuperación de plusvalías. Y en el tema del sistema de cuidado, básicamente que se encuentra un déficit de equipamientos en localidades periféricas, que en los estratos 1 y 2, donde reside el 60% de la población, no hay posibilidad de contar con equipamientos suficientes, y adicionalmente que hay unas localidades con mayores déficits de esos equipamientos.
Estos en grandes resúmenes el diagnóstico que nos presentó la Secretaría de Planeación en junio del presente año. Frente a los usos del suelo, que creo que es un tema que para ustedes es muy importante, el Plan de Ordenamiento Territorial estableció unas áreas de actividad y en el marco de esas áreas de actividad el 53,1% estaban enfocados a usos residenciales, el 5,2% al tema industrial, el 10,5% del suelo a los usos dotacionales y el 7,3% a comercio y servicios, entre otros. Cuando nos presentan en el diagnóstico cuál es el uso predominante según Catastro y de acuerdo a las cifras del 2017, pues empieza a evidenciar que la actividad comercial tiene un incremento, pasa del 7,3% al 20,8%, que los equipamientos pasan de un 10,5% a un 17,2%, que el área para el uso industrial disminuye de un 5,2% a un 3,4% y por supuesto el uso residencial pasa de un 53,1% a un 58,1%. Y adicionalmente lo que nos muestra este mapa es básicamente que la ciudad viene con una predominancia a la mezcla de usos en el territorio, como ustedes pueden ver acá. Acá identificamos unas zonificaciones, que en las amarillas es todo el tema residencial, y aquí vemos cómo el uso residencial ha venido mezclándose con el uso comercial de servicios, pero adicionalmente con los usos dotacionales. Y esa creo que es una de las grandes conclusiones que debe tener este plan de ordenamiento territorial. Frente al cronograma, pues la Secretaría de Planeación nos manifestó y nos comentó en el marco no solo de esa mesa de gremios, sino en la Comisión Ciudadana de POT, que básicamente el documento de formulación del POT estaría para el trimestre de septiembre a octubre y que sería presentado al Consejo Territorial de Planeación en enero del siguiente año para, digamos, hacer todo el proceso de concertación con la CAR y con el Consejo de Bogotá hacia el primer trimestre del año entrante, con el fin de que esté aprobado en junio del 2021. Una vez nosotros analizamos todo el diagnóstico que les acabo de mencionar de este nuevo plan de ordenamiento territorial, la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con ProBogotá y Camacol, pues hicimos un documento de recomendaciones a ese diagnóstico que elaboró la Secretaría de Planeación, el cual compila las observaciones del sector empresarial. Y realizamos un evento el 8 de septiembre donde le presentamos a la Secretaría de Planeación esas recomendaciones, esas propuestas del sector empresarial, el cual contó con la participación de alrededor de 450 empresarios y este documento, y tanto el documento como la presentación, fue entregada a la Secretaría Distrital de Planeación ese mismo día. Básicamente, un poco para resaltarles acá las recomendaciones realizadas por las tres entidades, fueron básicamente la necesidad de un modelo, que ese modelo de ciudad cuente con un crecimiento poblacional basado en las cifras del DANE, pero que esa planificación de futuro tenga en cuenta el tema de servicios públicos, el tema de equipamientos, el tema de espacio público, de vivienda, pero adicionalmente de usos complementarios como son el comercio, los servicios y la industria, que lleven a que esta población que se va a localizar, esta nueva población que se va a localizar en el territorio, tenga las condiciones para la búsqueda de empleo en este mismo territorio. Además, proponemos que ese modelo de ciudad debe ser un modelo de ciudad policéntrico, o decir, con múltiples nodos o múltiples centros
que respondan, digamos, a esa necesidad de la reactivación económica que tenemos hoy en la ciudad, que básicamente contribuya a consolidar y fortalecer la economía y la productividad. Hoy Bogotá cuenta con 441.000 empresas, de las cuales el 97% son micro y pequeñas empresas y el 3% medianas y grandes empresas. Además, digamos, se promueva esa distribución territorial más equilibrada para la localización de actividades económicas, porque esta masa crítica de empresas está principalmente concentrada en 5 localidades. También la necesidad de contar con normas claras, con un lenguaje cercano a nuestros empresarios y, por supuesto, con seguridad jurídica, que es fundamental para las inversiones de largo plazo de nuestros empresarios. En la estructura ecológica principal, mencionamos la necesidad de incluir los estudios técnicos actualizados en materia de riesgos y también tener en cuenta las inversiones en obras de adecuación hidráulicas que se han realizado tanto en el río de Bogotá como en el río Tunjuelo, como en otros ríos de la ciudad. También facilitar la localización de nuevos equipamientos de salud, de educación, de bienestar social, principalmente en zonas deficitarias, y flexibilizar las normas urbanísticas para la ampliación de equipamientos existentes en la ciudad, principalmente los de salud, que en el marco de esta pandemia pues nos vimos un poco, digamos, afectados por el déficit de camas que presentábamos en la ciudad y, por supuesto, ya que Bogotá presta un servicio no solamente para la ciudad en temas de salud, sino también para la región y para otros departamentos del país. También mencionábamos que es fundamental facilitar y agilizar la gestión y el desarrollo de los planes parciales de renovación urbana que ya fueron aprobados por la ciudad, que son 17, y también esos procesos de transformación de áreas estratégicas de la ciudad que les mencioné hace un rato, como son todos los corredores de transporte, pero también todo el entorno del aeropuerto y todo el entorno de Corferias y Ágora Bogotá, que está en el marco del anillo de innovación. Finalmente, también planteamos la necesidad de avanzar en los hechos regionales que determinarán la base de esa Ley Orgánica de Región Metropolitana que ya fue creada por el Congreso de la República, incorporar proyectos de infraestructura y de movilidad metropolitanos que contribuyan a generar empleos y que impacten positivamente en la productividad y en la competitividad del territorio, tener en cuenta también esos proyectos de planeación de largo plazo. Con Pro Bogotá y el BID hemos venido avanzando en unos planes estratégicos de Chía, Cajicá, Zipaquirá y de Soacha y Cibaté, donde hemos identificado una serie de proyectos que lo que buscamos con estos planes estratégicos es aportar con insumos a esa planeación de esa región metropolitana para articular, digamos, las diferentes decisiones que deben tomarse en temas territoriales. Y finalmente, identificar unas zonas con potencial de inversión que demandan estímulos para la innovación, la ciencia y la tecnología que son tan necesarios para nuestras ciudades. Pues yo creo que hasta aquí llegaron nuestra presentación. Mil gracias por escucharnos y quedo atenta, por supuesto, a todas las preguntas de nuestros asistentes de la mañana de hoy. Muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias por el tiempo, por la presentación. Es evidente que han desarrollado un trabajo investigativo bastante grande para poder llegar a todas estas conclusiones de las recomendaciones que han hecho. Ana, tenemos algunas preguntas del público. Voy a hacértelas para que nos ayudes. Si alcanzamos, vamos a tomarnos unos minuticos para ver qué podemos contestar de ellas, ¿vale? Andrés Gómez nos pregunta de por qué es tan largo el proceso de aprobación y puesta en marcha de este POT. Pues mira, Andrés, lo que sucedió es que la Secretaría Distrital de Planeación inició el proceso de diagnóstico y de formulación del POT en el año 2016.
Sin embargo, mientras se elaboran todos estos estudios que requieren y que soportan, digamos, las decisiones en temas de amenaza y riesgos, en temas regionales, en temas de movilidad, en temas de desarrollo económico, pues esto toma, digamos, unos tiempos. ¿Qué sucedió en la administración pasada? Que se tomaron alrededor de 3 años en la elaboración de estos estudios, en la elaboración, digamos, del diagnóstico, en la formulación del proyecto, y una vez el proyecto o la propuesta del POD es presentada a la CAR en noviembre del 2018, se inicia, digamos, ese proceso también de revisión por parte de los diferentes actores de la ciudad. Y en noviembre del año pasado, el Consejo de Bogotá toma la decisión de no aprobar este proyecto o esa propuesta de plan de ordenamiento, lo que hace que para esta nueva administración distrital, pues reinicie, digamos, el proceso de diagnóstico, de formulación, y de acuerdo, digamos, a esos 6 temas que la alcaldesa ha planteado como estratégicos y como básicos para esa formulación. Entonces, un poco creo que es largo en el sentido que se necesitan estudios técnicos que soporten las decisiones que para el plan de ordenamiento se necesitan, pero digamos que la Secretaría de Planeación en esta oportunidad nos ha manifestado el interés de construir sobre lo construido y de retomar elementos del POD vigente que hoy tenemos, del decreto 190, de la MEPOD que se planteó y que fue declarada su nulidad en el 2018, y por supuesto de esa formulación del 2019 que hizo la administración Peñalosa. Por lo tanto, pues esta administración se ha tomado todo este año en la revisión de todos estos documentos, en la actualización de esos estudios, y pues esperamos que en el primer trimestre del próximo año ya estemos en proceso de revisión de esa propuesta que será presentada a la CAR, al Consejo Territorial y, por supuesto, al Consejo de Bogotá para que sea aprobado a mediados del año entrante. Entonces, muy seguramente este POD va a tomar mucho menos tiempo de lo que pasó con la administración pasada. Ajá, vale, súper. Nos pregunta Liliana del Pilar, ¿qué tan tenida en cuenta es estas, digamos, observaciones que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá en el distrito? Es decir, ¿qué tanta importancia le da al distrito? Sí, ¿cuánto incide lo que ustedes proponen? Muchas de nuestras recomendaciones fueron tenidas en cuenta en el marco de la formulación del POD, de la propuesta del POD de la Administración Peñalosa del 2019. Nosotros planteábamos la mezcla de usos, cosa que fue acogida. Planteamos la competitividad como un eje estructurante, también fue acogida. Presentamos propuestas de renovación en los corredores de transporte, los cuales fueron acogidos. Se plantearon acciones de mitigación de impactos, los cuales fueron acogidos. También planteamos propuestas para el transporte de carga. Planteamos corredores urbanos, corredores regionales para el transporte de carga. También fue acogido, digamos, algunas de esas recomendaciones. Yo podría decirte que alrededor del 80% de las recomendaciones que hicimos en todos esos documentos que ustedes pudieron ver fueron acogidas en la propuesta de la administración de Peñalosa y que fue presentado al Consejo de Bogotá el año pasado. Súper, súper. Nos pregunta José Álvarez que si estos estudios desarrollados por la Cámara de Comercio de Bogotá son desarrollados por voluntad propia de la Cámara de Comercio o si son un requerimiento del distrito. Es decir, ¿qué tan de la mano trabaja la Cámara de Comercio con el distrito? Nosotros, algunos de esos estudios fueron elaborados, digamos, por el interés de la Cámara, es decir, el tema de competitividad es del interés de la Cámara, el tema de la mezcla de usos es del interés de la Cámara porque muchas empresas hoy están localizadas en el territorio y queremos que se queden en esos territorios y más aún hoy en el marco de una reactivación económica, pero también hemos hecho estudios
Todos estos estudios nosotros los compartimos y los entregamos a la administración distrital como insumo para esa formulación que ellos han venido desarrollando, al igual que los documentos de recomendaciones que construimos con nuestros empresarios. Y hay algunos que realizamos en conjunto, como fue la estrategia o la espacialización de la estrategia de especialización inteligente o de esa vocación productiva que hemos acordado con Bogotá y con Cundinamarca. Y ese fue un estudio que hicimos en conjunto. Y allí se establecieron unos lineamientos y unas orientaciones para tener en cuenta en el marco del plan de ordenamiento territorial, que también se vuelve fundamental, digamos, a la hora de la toma de decisiones. Entonces, estos todos terminan siendo unos insumos técnicos que soportan no solo las decisiones para la Cámara, sino también soportan las decisiones del distrito. Algunos son con recursos de Cámara y otros, como les digo, lo hacemos en un trabajo conjunto con la administración distrital y en este caso con la Secretaría de Planeación lo realizamos. Vale, Ana, voy a hacerte un par de preguntas más, hay, no sé, 6 o 7 preguntas más que vamos a tener que responder luego por medio de correo electrónico, pero te voy a hacer un par de preguntas más. La primera pregunta, Diego Armando, que según tu experiencia, ¿cómo va a afectar este nuevo plan de ordenamiento a la actividad edificatoria, digamos, que viene, digamos, en este momento como en recuperación? Mira, no podría decirte si la va a afectar. Porque todavía, digamos, el proceso de formulación ha estado como muy, ¿cómo lo diría yo? Hay algunos elementos, pero todavía no he logrado conocer a profundidad la formulación de la propuesta del voto. Todavía no conozco ese modelo de ocupación, cuáles van a ser esos instrumentos, no conozco las áreas de actividad. Hay algunos elementos que todavía nosotros, en el marco de la Comisión Ciudadana del POT, ni Camacol, ni Pro Bogotá, ni nosotros como Cámara que participamos allí, hemos podido identificar, porque esta reunión pues todavía no se ha hecho y por supuesto pues Planeación todavía no nos lo ha presentado. Sin embargo, nosotros sí hemos sido muy insistentes, las tres entidades hemos sido insistentes tanto en el diagnóstico como en este proceso de formulación, en la necesidad de que se facilite el desarrollo de actividades económicas en el territorio, que se promueva, se facilite el desarrollo de planes parciales, se agilice trámites, porque es fundamental, digamos, el desarrollo económico y la competitividad de la ciudad y mucho más en el marco de una reactivación económica. ¿Por qué digo que no creo que se afecte? Porque también hay una claridad, y lo mencionó la alcaldesa en algún momento, y es que va a existir una necesidad de 1 millón de viviendas para los próximos 12 años en la ciudad. Y en ese sentido, pues ya hay una proyección de un segmento, digamos, de la construcción a la que hay que apuntar. Pero a esto también hay que sumarle que no solamente se necesitan 1 millón de viviendas, sino que también vamos a necesitar equipamientos, vamos a necesitar desarrollo económico, vamos a necesitar comercio, servicios, industrias, para que esta población que va a habitar este millón de habitantes, este millón de viviendas, también puedan trabajar en esos territorios. Y yo creo que ese va a ser los grandes retos. Por lo tanto, yo creo que no va a ser una afectación como tal, sino que va a haber unas grandes oportunidades para el sector de la construcción y por supuesto nosotros estamos en estos espacios promoviendo recomendaciones y propuestas para que efectivamente se facilite, que exista un rol mucho más activo del sector público y facilite al sector privado el desarrollo de toda la construcción en la ciudad. Vale, te hago la última pregunta. Y bueno, es una pregunta anónima, no dice de quién la realizó, pero dice que si en las revisiones que se
del desarrollo del POT se ha tenido en cuenta la mejora en las capacidades de la infraestructura de los servicios públicos. Yo creo que se refiere a todos los problemas que ha habido gigantescos en algunos barrios en Bogotá por falta de acueducto o alcantarillado o electricidad, incluso, digamos, problemas graves en los desarrollos. Nosotros sí lo hemos planteado y esa fue una de las recomendaciones que hicimos en el marco del el capítulo de revitalización urbana, y es la necesidad de contar con esa infraestructura de soporte para la densificación de la ciudad. Principalmente lo que tiene que ver con procesos de transformación de los territorios, pero adicionalmente de mejorar la infraestructura de servicios públicos en esas zonas de mejoramiento integral de barrios, que son esas áreas periféricas que van a requerir de intervenciones por parte del distrito, no solo en espacio público, sino también en vías y, por supuesto, en servicios públicos que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad y para mejorar la calidad de vida de los habitantes que hoy están en esos territorios. Por lo tanto, sí lo hemos planteado nosotros en los diferentes documentos. Qué bien. Bueno, Ana, no quiero quitarte más tiempo, ya han seguido llegando más preguntas, entonces tenemos más preguntas que han hecho los asistentes, pero todas ellas, no se preocupen a los asistentes, vamos a contestarlas a través del correo electrónico junto con las memorias de esta charla. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por sacar el espacio para atendernos y por el conocimiento y entregarnos el conocimiento que tienes. Muchas gracias, Ana. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Para la Cámara es un gusto poder presentar el trabajo que hacemos por nuestros empresarios, porque estas recomendaciones es para que nuestros empresarios puedan fortalecer y consolidarse en los territorios donde hoy estamos, que tengan oportunidades para localizarse en otros territorios, y es para ellos que nosotros trabajamos. En ese sentido, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes todo el trabajo que hemos venido adelantando, y por supuesto que estaremos abiertos a dar respuesta a todas sus inquietudes y por supuesto a mostrarles más adelante las recomendaciones que realizaremos ya ese proceso de formulación una vez ya esté cerrado, para poderles mostrar cuáles fueron esas propuestas que desde la entidad hemos venido adelantando para consolidar el desarrollo económico y para mejorar la competitividad en el marco de esta reactivación económica que presenta nuestra ciudad y la región. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y pues en una nueva oportunidad. Mil gracias. Ana, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchas gracias y muy bienvenidos nuevamente el próximo jueves con nuestros webinars. Ana, un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, Adiós. un gusto. Chao, que estés bien. Chao.